Hoy nos acompaña Unai Sordo, secretario general de Comisiones Obreras. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, reunión esta tarde entre el Gobierno, la vicepresidenta económica Nadia Calviño, los sindicatos, ustedes, UGT, la patronal. ¿Cómo ha ido la cosa? Bueno, en principio era una reunión para evaluar cómo evolucionan los planes de recuperación, transformación y resiliencia, pero a lo largo de esta semana se fue instalando la idea de que se iba a abordar el llamado pacto de rentas, ¿no? Y algo se ha hablado en la reunión, pero lo cierto es que salimos de la misma sin saber muy bien qué es lo que entiende el Gobierno que es un pacto de rentas. Creemos que a veces se confunde con un acuerdo de salarios y, en opinión de Comisiones Obreras, el hipotético pacto de rentas debe llevar un acuerdo sobre salarios, pero un acuerdo de salarios no define un pacto de rentas, porque un acuerdo de salarios es en singular, salarios. Mientras que un pacto de rentas requiere de poner encima de la mesa medidas, por ejemplo, sobre la fiscalidad, sobre la protección social o sobre la contención de precios. Y creo que de todo eso tendríamos que hablar si de verdad se quiere hablar de un pacto de rentas. Pero, digamos, ahora le pregunto enseguida por los salarios y la subida que ustedes solicitan. Pero un pacto de rentas podría ser, en una situación de inflación, podemos moderar los precios si se moderan o se aumenta el tipo impositivo a los beneficios extraordinarios de grandes empresas y que con ese impuesto o con esa moderación en los beneficios se repartan en el gasto social. ¿Eso podría ser una forma de afrontar el pacto de rentas? Podría ser una forma en el sentido que los acuerdos salariales que los sindicatos estamos planteando no son que ahora mismo se suban los salarios donde está la inflación. Es decir, no estamos hablando de subidas del 10 y pico por ciento, sino de subidas iniciales en torno al 3,5%, 2,5% para el año que viene y 2% para el último año, y cláusulas de revisión salarial que fueran operando al final de cada uno de los años. ¿Qué es una cláusula de revisión salarial? Pues algo que garantiza a los trabajadores que el diferencial entre lo que se le ha subido el salario y los precios se le incorpora a lo largo de esos 3 años. ¿Facilitaría esa negociación medidas de este tipo? Por ejemplo, sobre el salario mínimo interprofesional o sobre medidas fiscales para agravar más los impuestos de las grandes empresas que solo pagan un 5% en impuesto de sociedades, por ejemplo, elevarlo al 15% y con esos miles de millones de euros que se podrían recaudar, hacer una política de protección de las rentas más bajas de España? Pues claro que facilitaría un hipotético acuerdo salarial. Pero por eso hay que hablar de todas las cosas a la vez y por eso digo que a veces yo no sé si el Gobierno tiene muy claro el orden de los factores, porque un pacto salarial es una cosa muy importante y un pacto de rentas es otra cosa, que conlleva un acuerdo salarial, pero también otras cosas. Hoy se han concentrado, antes de la reunión por la tarde, donde se iban a ver con la COE, se han manifestado. Y le han advertido a los empresarios de que puede haber otoño caliente si no hay subida salarial. Hemos advertido de que en otoño vamos a ir a una gran movilización sindical, pero sobre todo en esta estrategia que definimos Comisiones Obreras y UGT cuando se rompió, espero que temporalmente, el acuerdo por el empleo y la negociación colectiva, donde se están tensionando las cosas es en la propia negociación de los convenios colectivos. A nosotros no nos gusta el conflicto por el conflicto, pero por ejemplo en el metal de Santander, de Cantabria, ha habido que llegar a 20 días de huelga para llegar a un acuerdo salarial por encima del 4% para este año y que además recoge cláusulas de revisión salarial. En el convenio de La Coruña, también del metal, ha habido que llegar a 7 días de huelga para poder llegar a un acuerdo satisfactorio. Nosotros pensamos que sería mejor llegar a un acuerdo general que sirva para orientar la negociación de los convenios y que con subidas razonables en este momento tan difícil para España y para la economía española le garanticemos a 12, 14 millones de asalariados que a lo largo del ciclo del año 2022, 23 y 24 no van a ser los sueldos los que vuelvan a pagar el pato de la crisis, porque la inflación antes o después bajará, antes o después flexionará a la baja. Y hay que buscar cómo los excedentes empresariales que están ahí, porque los datos de economía dicen que están ahí, se distribuyen a la sociedad, bien por los salarios, bien por la política fiscal. ¿Y cómo se consigue, digamos, esa subida moderada o, digamos, controlable en los próximos 2 o 3 años si hay suficiente remanente de dinero público para políticas de gasto social? ¿Cómo se hace eso con las grandes eléctricas, con las grandes empresas? ¿Eso es un tipo impositivo? ¿Se puede controlar? Sí.
Sí, se puede controlar porque, entre otras cosas, las grandes empresas y los grupos de empresas, a través de toda una tupida red de exoneraciones y de exenciones fiscales, pagan por sus beneficios contables menos del 5%. Estoy hablando sobre todo de las grandes empresas. Las medianas y las pequeñas pagan en torno al 14%, pero pagan el 5%, poco más del 5%, algo menos incluso. Si hubiera un tipo impositivo mínimo sobre beneficio contable en el impuesto de sociedades en España, estas empresas, que no van a desaparecer por pagar estos impuestos, tendrían un incremento en lo que pagan a la hacienda pública, que sobradamente podría dar para emprender algunas medidas de tipo social y debiera dar también para evitar que se descontrole el déficit público y la deuda pública en años que pueden ser delicados para todas las economías europeas. Usted dice entonces conseguir ese remanente de, digamos, de los beneficios extraordinarios de las grandes empresas por tipo impositivo. Sí. Las empresas dicen, si dejamos de tener estos beneficios, dejaremos de reinvertir, con lo cual afectará la creación de puestos de trabajo. Bueno, todo depende. Es que estamos hablando de un tipo mínimo efectivo del 15%. Es que cualquiera diría que se está hablando de una política confiscatoria del 48% del tipo marginal, como ha habido en otros momentos históricos. Es que no todos son empresas energéticas y eléctricas que dicen que tienen que invertir en la transición ecológica. Es que hay que ver lo que pasa, por ejemplo, con las empresas constructoras. Es que hay que ver con cómo van a evolucionar los beneficios de las entidades financieras si se produce un incremento de los tipos de interés que está determinando ya el Banco Central Europeo, cómo afecta a eso sobre las hipotecas de millones de españoles y sobre los beneficios de las entidades financieras españolas. ¿Qué pasa? ¿Que eso no son beneficios llovidos del cielo, de alguna manera? Habrá que gravar de alguna manera justa con unos tipos que, digo, están por debajo de lo que cualquier espectador que nos está viendo cotiza a Hacienda en su nómina. Me parece más que razonable lo que estamos planteando. ¿Y ese pacto, usted cree que es posible en las actuales circunstancias? Es decir, de lo que ha ido hablando con el Gobierno, con los agentes sociales, con la patronal, ¿usted cree que es posible llegar a un acuerdo, aunque sea pues no de máximos y de mínimos, sí? Yo creo que en España hay mucho temor a afrontar una reforma fiscal en profundidad, porque ha irrumpido y ha hecho cierta fortuna un discurso agresivamente antiimpuestos, que es muy tramposo, porque no es que le reduzcan los impuestos a la mayoría social. Los 3 euros que le rebajan de impuestos en una nómina a un contribuyente medio los va a tener que pagar multiplicados por 100 cuando le privaticen los servicios públicos, porque no hay dinero público para sostener una atención primaria o una educación pública de calidad. Por tanto, es un discurso muy tramposo, pero que es verdad que ha hecho cierta fortuna en España en los últimos tiempos. Y yo creo que el Gobierno, como ve que la recaudación va bien, la recaudación ha subido, si no recuerdo mal, en entorno del 19%, tiene pocos incentivos en este momento para hacer una reforma fiscal de calado, porque una reforma fiscal siempre genera reacciones importantes, a la contra, me refiero, de las grandes empresas o de los grandes grupos empresariales. Pero yo creo que es el momento de afrontar esa política estructural, entre otras cosas, para evitar que España se pueda meter en una nueva espiral de devaluación interna si se nos descontrola el déficit público y la deuda pública y Europa vuelve, que espero que no, a los viejos conceptos de la austeridad que podrían poner a nuestro país en un problema. Vale la pena ir tomando medidas para afrontar los gastos estructurales con ingresos estructurales y no con recortes. Antes de seguir con ese asunto sobre los impuestos, sobre el gasto social, sobre los servicios públicos, se está notando en noticias que estamos viendo un deterioro de la sanidad, de la asistencia de la sanidad pública, de la educación pública, en algunas comunidades más que en otras. ¿De esto qué dicen los sindicatos? Se está notando en las listas de espera, se está notando, por ejemplo, en la reacción que en muchos barrios y pueblos del sur de Madrid está habiendo a la cerrazón del Gobierno de mantener los servicios de urgencias de la atención primaria cerrados. Se está notando en una política que, en efecto, en unas comunidades más que en otras, pretende segregar al alumnado a través de incentivar determinado perfil de educación privada y de educación concertada a cambio de deteriorar
la educación pública y acabar haciendo una especie de gueto de la educación pública para favorecer a esa sociedad crecientemente segregada y segmentada, claro que se está notando porque en algunas políticas hay una política, valga la redundancia, muy bien pensada. No es un defecto del sistema, es el sistema funcionando a pleno rendimiento cuando se quieren hacer sociedades cada vez más polarizadas, cada vez más segregadas y cada vez más desiguales, como ocurre en algunas comunidades autónomas de nuestro país. Inflación, la que estamos padeciendo y la que puede continuar de forma prolongada. Algunos dicen que hay que enfriar la economía para bajar algunos precios. ¿Eso puede venir bien para la inflación y mal para la creación de empleo? Mira, yo ahora venía mirando unos datos para un informe que tengo que presentar mañana a nuestro Consejo Confederal, y el tipo de inflación que se está generando en países como España, pero también como Alemania, está muy vinculado. En España, el 75% del incremento de precios tiene que ver con la evolución del precio energético y la evolución de los alimentos. En Alemania, el 60%. Por ejemplo, en Estados Unidos es al revés. Solo el 36% del incremento de precios, que en abril fue el mismo que en España, el 8,3%, tiene que ver con los alimentos y con la energía. Tienen menos dependencia de esa situación. Y, por tanto, las políticas que está emprendiendo la Reserva Federal de enfriar la economía por la vía de subir los tipos de interés puede tener un efecto que creo que en Europa no va a tener el incremento de los tipos de interés, la política monetaria del Banco Central Europeo, que son políticas que pueden enfriar la demanda interna, que pueden agravar una situación de desaceleración de la economía y de ralentización de la creación de empleo en Europa, pero que creo que va a tener efectos muy limitados sobre la contención de los precios. ¿Por qué? Porque el incremento de los precios en España y en Europa depende fundamentalmente de factores como el precio energético, de las materias primas y de los alimentos. ¿Las medidas del Gobierno le parecen correctas, suficientes contra la inflación? Me parece que están bien orientadas, que son insuficientes y algunas son ineficaces. ¿Cómo cuáles? ¿Ineficaces? Por ejemplo, creo que la reducción de los impuestos, si no va aparejada de un cierto control de precios o un compromiso de las empresas de no absorber esa reducción de impuestos, se está demostrando que tienen un efecto muy limitado. Me estoy refiriendo sobre todo al IVA y otros impuestos sobre la electricidad. Algunas se quedan cortas. Yo creo que el bono que ha sacado adelante, el de los 200 euros, tiene un universo de aplicación muy excesivamente limitado y excesivamente complejo. Y creo que alguna otra pues es una medida bastante bien orientada. Básicamente, la excepción ibérica de la limitación del precio del gas sí creo que puede tener un efecto en el medio y en el largo plazo de contención de los precios energéticos en cierta medida. Se habla mucho de Alemania. Se habla de que a partir de septiembre, octubre, en invierno ya, pueden tener problemas con el gas ruso. Eso afectará a toda Europa. Nadia Calviño dice, por una parte, que hay negros nubarrones en el horizonte inmediato, pero que en absoluto vamos a caer en la recesión. No hay ningún pronóstico de ninguna instancia ni internacional ni nacional que hable en este momento de recesión. Estamos todavía en previsiones del incremento del PIB, por ejemplo, en España, por encima del 4%. Y esto es así, y creo que conviene no alarmar en ese sentido. Pero es bien cierto que si se cronifica la situación de guerra, que si se cronifica la situación de precios altos, el deterioro de la economía, en principio la ralentización de la economía está cantada, se está viendo en cómo están evolucionando los primeros trimestres y no es descartable ese escenario, aunque ahora nada apunta a que se vaya a dar. Pero todo depende de una variable que no es estrictamente económica, sino que es geopolítica. Pero es una variable geopolítica ante la que los gobiernos tienen una capacidad de actuación limitada. O sea, si Rusia corta el gas, de la noche a la mañana buscar otras fuentes alternativas es complicada. El precio se va a disparar. Es decir, digamos que estamos en una situación que, no sé, podrán actuar la Unión Europea, podrán actuar las grandes potencias, pero los gobiernos por sí mismos lo tienen un poco complicado, de países medios o pequeños. También depende la política de distribución energética que lleve cada país. Porque Alemania... Pero eso no se cambia de la noche a la mañana. Sí, pero a lo que voy. Alemania, que se pasó la anterior crisis hablando de la cigarra y la hormiga con los países del sur y el sobreendeudamiento de los países del sur, ha hecho una política energética sumamente irresponsable y muy dependiente del gas ruso, hasta el punto que ahora tiene un problema de suministro, pues aparentemente
bastante relevante, ¿no? Yo creo que lo que no hay que perder tampoco de vista es que el conflicto, la guerra absolutamente inadmisible de invasión de Rusia a Ucrania, no debiéramos asumir que se va a cronificar porque Europa y el eje atlántico solo va a pensar en la vía bélica, por más legitimidad que tenga Ucrania para defender su territorio. Habrá que buscar de forma colateral, de forma acoplada, fórmulas de diálogo o de negociación política para tratar de reconducir esa situación, porque mi impresión es que la Unión Europea se está metiendo en un lío bastante importante, que el conflicto en Ucrania le genera unos problemas económicos que, como antes decía, no se los genera exactamente igual a Estados Unidos, y que es muy importante tratar de resolver esa situación, o los problemas están garantizados. Yo no digo que sea fácil, pero creo que hay que apostar por una vía diplomática con un concepto de seguridad global, porque si no, creo que los países de Europa lo vamos a pasar mal y las clases populares de Europa lo vamos a pasar muy mal. Lo de los gastos de defensa, el debate que hay en España, que ha afectado también a la unidad del gobierno, ¿usted cómo lo ve? Ese crédito de 1.000 millones después de un acuerdo de varios países de la Alianza Atlántica. En mi opinión, ya el periodo de la administración Trump estaba como muy decantado que Estados Unidos iba a exigir a otros países de la OTAN que colaboraran más en los gastos de sostenimiento de las políticas de defensa. Creo que después de la invasión de Ucrania, que se van a incrementar esos gastos, está descontado. Pero yo creo que el debate es si la política en gasto de defensa en la Unión Europea se va a hacer para reforzar una autonomía geopolítica y geoestratégica de Europa, de la Unión Europea, o se va a hacer para continuar lo que, en mi opinión, es esa política excesivamente seguidista del eje atlántico. Yo me parece que esa es la pregunta que habría que resolver, porque como hablaba antes de la inflación, el efecto de una guerra en suelo europeo, de parar los suministros de gas o de petróleo fundamentalmente a las economías de Europa, no tiene el mismo efecto en nuestros países, en nuestra Unión, que al final somos un país, que pueda tener en Reino Unido, que pueda tener en Estados Unidos y no, yo digo, en el este, por ejemplo, en China o en Japón, que están con inflaciones por debajo del 3%. Pero habla usted no seguidismo de una potencia de Estados Unidos y sí de la autonomía estratégica europea. Y habla del eje atlántico. Europa es eje atlántico, sí. Desde Finlandia hasta Cádiz. Si fuera en aras de una mayor autonomía estratégica, si hubiera una buena coordinación en los gastos de defensa, ¿usted entiende que en la actual situación, que ha cambiado desde el 24 de febrero de este año, sería necesario o asumible en estas circunstancias ese incremento en gastos de defensa hasta el 2% del PIB en el final de la década? Sinceramente es que yo doy por descontado que se va a producir un incremento de los gastos de defensa en todos los países de Europa. Tengo pocas dudas a ese respecto en un contexto bélico como en el que estamos. Pero creo que la reflexión tiene que ser si eso sirve para hacer seguidismo de intereses que no siempre son miméticos a los europeos, ni mucho menos, o va a servir para reforzar una cierta estrategia económica y geopolítica europea. Y, por cierto, si se van a incrementar los gastos de defensa, habrá que volver a abrir el debate de la fiscalidad. O se va a hacer en detrimento de otros gastos sociales. Yo creo que esto no se puede enfocar de esa manera. Estamos instando directamente a los Estados a que protejan a través de los ERTE, de las prestaciones sociales, que le metan liquidez a las empresas, que rescaten a la banca hace una década, ahora que incrementen los gastos de defensa. Oiga, aquí no se puede hablar de que España tenga una presión fiscal equiparable a la del resto de Europa, es decir, que ingrese 60.000 millones de euros más cada año para hacer frente a aquello que luego le decimos al Estado, es decir, a todas nosotras y a todos nosotros que tiene que hacer. Creo que hay que poner otra vez la fiscalidad encima de la mesa. Por hacer el trazo de grueso, se suele decir, la patronal está más alineada con la derecha y los sindicatos con la izquierda. Ustedes que son sindicatos, ¿cómo ven el gobierno de coalición? Esta tensión o tiranteces que de vez en cuando, por ejemplo ahora, de modo evidente, ha habido con los gastos de defensa. ¿Qué impresión tienen de cómo están llevando las cosas? Yo creo que hasta cierto punto es lógico que en un gobierno de coalición, que no tenía precedentes en España desde la República, aparezcan tirones y aparezcan posiciones distintas, porque para eso es de coalición, ¿no?
Y creo que eso tampoco tendría que tener grandes pegas, porque entre otras cosas también las fuerzas progresistas en España, en general, no solo las que están en el gobierno, sino otras, también responden a electorados variopintos, ¿no? Y creo que ni siquiera conviene que sean particularmente uniformes, ¿no? Entonces yo eso creo que hay que verlo con cierta normalidad. Lo que pasa es que como no tenemos comparativa con otros gobiernos de coalición, pero yo alguna vez que me he molestado en ver cómo funcionan estas cosas en otros países, hacen cosas bastante más bárbaras a la hora de mostrar posiciones antitéticas, ¿no? Eso es una cosa, esto que he dicho, y otra cosa, trasladar una sensación de conflicto cotidiano. Yo sí que creo que esto no es bueno. Es decir, la gente sí quiere que haya una coherencia en el relato de la acción de gobierno que hace el gobierno, y cada uno pueda mantener sus matices, sus posiciones, sus discrepancias, pero no dar una sensación un poco de jaula de grillos. No digo que se esté dando esa sensación, pero digo que esa sí es una sensación que hay que evitar, porque creo que no es buena en un momento donde la mayoría social tiene unos niveles de incertidumbre sobre su vida, sobre su salario, sobre su pensión, sobre cómo le va a ir, que requiere de las instituciones y de la política no dar una sensación de particular desorden, para entendernos. El PP habla, volvemos a asuntos económicos, de recesión inminente o de pre-recesión. También hablaba hace poco de prequiebra. Y dice en concreto, lo ha dicho Núñez Feijóo, que el gobierno ya está negándolo como Zapatero. ¿Usted esto qué le suena? Bueno, es que llevamos una legislatura en que prácticamente la oposición se ha dedicado a la hipérbole, a la exageración, al catastrofismo, a decir que el mundo se iba a acabar si se subía el salario mínimo interprofesional, que las empresas no iban a contratar si salía la reforma laboral, que si se subían las pensiones los 7 cielos se nos iban a caer encima. Y lo cierto es que hemos salido de una crisis pandémica con menos destrucción de empleo que nunca, con la recuperación más rápida que nunca del empleo, subiendo el salario mínimo interprofesional y con una legislación laboral que ha conseguido pasar de que 8 de cada 100 contratos que se hacen cada mes sean indefinidos a multiplicar por 5 esa cifra. Y nuestro país está por 20 millones, por más de 20 millones de personas cotizantes. Y todo eso se ha hecho con acuerdos entre empresarios y sindicatos. Por lo tanto, parece que no venían las 7 plagas de Egipto. Otra cosa es que el Partido Popular, en este caso, la oposición en general, haya decidido plantear esta legislatura como una legislatura de batalla sin cuartel, empezando ni más ni menos que por negar la legitimidad del gobierno. Pero bueno, esas son cosas de la oposición. A nosotros como sindicato lo que nos toca es intentar orientar las políticas del gobierno a través de negociaciones y de acuerdos en la defensa de los intereses de los trabajadores. Una última cuestión por mi parte antes de ceder el turno a los compañeros. Hoy hemos sabido esta tarde, primera hora de la tarde, que el gobierno francés plantea la nacionalización total de EDF, una de las grandes empresas eléctricas. Ya tenía el 85%, ya tenía, digamos, un buen volumen de acciones públicas, pero llegar al 100%. ¿Cómo lo ve, lo interpreta? ¿Sería un debate interesante en España, donde hemos liberalizado todas las fuentes de energía en los años 90? Yo creo que es evidente que la capacidad del Estado, en esto que ahora se teoriza del Estado emprendedor, de poder actuar no solo a través de la regulación y de generar entornos para que funcionen las empresas, sino de poder entrar con capital y con accionariado a la gestión de determinados sectores estratégicos, a mí no me parece ningún debate que haya que postergar ni que haya que hacer un anatema. No pasa nada por abordar esas cosas, y pasa mucho en España que esos debates, que suenan poco menos que a demonio rojo y a comunismo, en países con gobiernos de centro-derecha, se asumen con absoluta normalidad. E insisto, y no pasa nada. Es verdad que Francia es un país muy concreto, que con una posición todavía del Estado en la economía muy distinta a la del resto de países de la Unión Europea, pero yo creo que esos debates no pasa nada por abordarlos, y en determinadas situaciones, claro, que el Estado, el poder público, debe intervenir en la orientación no solo de las políticas económicas, sino, ¿por qué no?, de la intervención en sectores estratégicos o en la limitación de determinados precios en función de, bueno, de las necesidades del conjunto de la población. ¿Pero solo sería un debate teórico o es algo práctico? Es decir, en el debate político y mediático que hay en España, ¿usted ve viable que este gobierno, por ejemplo, pueda afrontar o abrir el espacio de una posible nacionalización de empresas estratégicas que se han, por cierto, liberalizado en los años 90? Sí, se han liberalizado hasta el punto que algunas pertenecen a empresas intervenidas o accionariadas por el propio Estado italiano, que tiene guasa el asunto. Pero es que en España se han nacionalizado empresas no hace tanto,
es que la resolución de la crisis financiera, entre otras cosas, se dio una nacionalización parcial de nuestro sistema financiero para que el dinero público asumiera los costes de una crisis que no iban a asumir los bancos y las cajas porque iban a quebrar si no. Es decir, esto se ha hecho, pero para salvaguardar los intereses de un determinado sector. Yo creo que es perfectamente posible, en un momento además en el que se están produciendo muchísimas transiciones, la digital, la energético-ecológica, de una forma muy rápida, que se replantee el papel del Estado y del poder público para orientar cómo se producen todas esas transiciones, porque en general el mercado solo no aborda bien estas transiciones. Por los propios y únicos intereses del mercado, en general estas transiciones no se hacen bien. Y son los países donde hay una mejor configuración del poder público a la hora de intervenir también en la economía, los que mejor acaban generando empleos industriales, empleos de calidad. Alemania es un ejemplo, pero hay otros países. Los propios Estados Unidos, más allá del discurso neoliberal, es un país que luego cuando interviene de una forma muy fuerte en la economía y no le tiembla el pulso, ¿no? Y a veces España, yo creo que está instalada un poco en un cierto papanatismo en ese terreno, donde si dices no sé qué de la fiscalidad, no sé qué de que se pueda tener una cierta presencia del poder público en la economía, te tachan de cualquier barbaridad desde un cierto, yo creo, un cierto papanatismo a veces, ¿no? Vamos con unas preguntas de los miembros de la mesa de análisis. Pedro Cuartango. En 1977 se firmaron los pactos de la Moncloa, unos pactos suscritos por entonces el gobierno de Suárez, por UGT y comisiones obreras, por los sindicatos y también por la patronal. Fue una negociación bastante compleja y laboriosa, incluso estuvo a punto de haber una crisis de gobierno, pero al final se llegó a un acuerdo que fue histórico porque por primera vez los sindicatos aceptaron perder poder adquisitivo a cambio de una serie de concesiones políticas y económicas y sociales. ¿Estarían ustedes dispuestos ahora, en este momento, a aceptar, a renunciar, a perder, estarían dispuestos a perder poder adquisitivo a cambio de acuerdos, por ejemplo, en materia fiscal, social, con el Estado y la patronal? Bueno, lo primero, en los pactos de la Moncloa no los suscribimos los sindicatos, fueron pactos políticos. De hecho, se nos llamó a los sindicatos y Comisiones Obreras dijo que no iba a firmar los pactos de la Moncloa porque lo que tenía que haber era un acuerdo político que garantizara la transición con todos los partidos, que no estaba tan claro en aquel momento. Y luego, derivado de los pactos de la Moncloa, es verdad que en una relación muy distinta entre partidos y sindicatos, nada que ver con la que hoy en día existe, se hicieron unos acuerdos de cierta contención salarial a cambio de contar con un sistema fiscal que no teníamos, aquí no pagaba impuestos ni Dios, hablando en plata, y que eso sirviera para montar el germen de un estado de bienestar que luego se desarrolló en los años 80. Pero claro, eso es un momento histórico muy concreto que no se entiende sin entender la coyuntura política que vivía España, donde no era fijo, no era seguro que íbamos a una transición a la democracia, o al menos con todos los partidos y sindicatos a la vez, para entendernos, ¿no? O al menos todos los partidos. Yo creo que esto es muy importante no perderlo de vista. A partir de ahí, lo he dicho antes, ¿no? Nosotros en el acuerdo salarial, que no vamos a admitir de mano, desde luego, una pérdida de poder adquisitivo, pero que podemos negociar, lógicamente, cómo se van garantizando esa recuperación del poder adquisitivo en el ciclo de los 3 años que tenemos por delante, facilitaría ese acuerdo y esas cláusulas de revisión salarial el hecho de que el Gobierno tomara medidas de carácter fiscal que sirvieran a su vez para favorecer la posición de las personas que peor están, o garantizar una determinada subida del salario mínimo interprofesional, o tomar medidas que topen los precios en algunos sectores estratégicos. Si esto se pone encima de la mesa, claro que puede facilitar el acuerdo salarial. No quiere decir que asumamos una pérdida de poder adquisitivo, pero sí que tenemos más márgenes a la hora de negociar cómo operan esas cláusulas de revisión salarial al final del año 2022, del año 2023 y del año 2024. Claro que se puede avanzar por ahí. Buenas noches, señor Surdo. Durante la pandemia asistimos al apogeo del diálogo social, llegaban acuerdos continuamente, pero últimamente hemos visto que ya esa luna de miel con la patronal se ha roto. No sé, en su opinión, estamos viendo un tono bastante duro de Garamendi, ¿por qué no tiene la patronal incentivos para llegar a acuerdos con ustedes ahora? Y si el cambio en la dirección del PP tiene algo que ver con todo esto. Bueno, podría haber dos teorías, una que es la que me voy a centrar y otra más mal pensada,
que igual también digo algo, ¿no? La teoría más clara, a ver, en la pandemia COE tenía un incentivo muy grande a entrar a los acuerdos sociales porque la política sobre ERTEs ha salvado 3 millones y pico de puestos de trabajo, pero ha salvado incontables empresas. Porque lo que hemos hecho en España, por si alguien no se ha enterado durante la pandemia, ha sido socializar temporalmente los costes laborales a través de los ERTEs a cambio de no despedir. Y esto se ha demostrado que es una política mucho más eficaz a hacer lo que se hacía en todas las crisis, que era facilitar el despido, abaratar el despido y que las empresas limpien cuando hay crisis, por decirlo así, a lo bruto, ¿no? Entonces, claro, COE tenía un incentivo muy grande a la exoneración de las cotizaciones sociales y a este tipo de cosas, ¿no? La reforma laboral, yo creo que hay que reconocer que COE fue corresponsable de una reforma que, en mi opinión, se está demostrando que tenía mucho más de posición sindical que de posición patronal, pero que está mejorando de una forma muy importante los niveles de contratación indefinida en España, y yo creo que hay que reconocerle también la corresponsabilidad a COE. COE también firmó la derogación de la reforma de pensiones del año 2013, aunque ahora parece que le incomoda, ¿no? Pero la revalorización de pensiones, según el IPC, es producto de un acuerdo del Gobierno, COE, CEPIME, Comisiones Obreras y UGT. Esto conviene tampoco no olvidarlo, ¿no? Esto hasta ahora. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que, en mi opinión, creo que COE no está teniendo ningún incentivo a buscar acuerdos porque no quiere garantizar el poder adquisitivo de los salarios y porque cree que el pacto de rentas de producirse va a conllevar medidas de carácter fiscal que no comparte, porque las patronales españolas tienen una posición declaradamente antiimpuestos y dicen que el problema de España es el fraude fiscal y ya está. Y claro, esa es una parte del problema, pero hay más. Es que en España las empresas y el capital, la plusvalía, pagan menos impuestos que en otros países de Europa. Y me quedo en la versión buena. No, hombre, Pues puede decir algo de la otra también. No, la versión... Usted dijo que a lo mejor decía algo de la otra. Entonces quiero otra versión también. Es que la cara B. seguramente hay una parte no menor de las organizaciones empresariales en España que están acariciando el sueño húmedo, si no me permite la expresión, de que haya un cambio de ciclo político que, eche para atrás la reforma laboral, retome la política de evaluación de las pensiones y algunas cuantas cositas más. Pero esto, como no lo puedo asegurar, no lo puedo aseverar, pues no lo digo. Nos ha quedado clarísimo que no lo puede decir. Última pregunta, Esther Palmera. Dos cuestiones muy concretas. Una tiene que ver con la presentación de la plataforma que va a presentar Yolanda Díaz el próximo viernes y a la que al parecer no ha invitado a sus compañeros de Unidas Podemos. Me gustaría saber si le ha invitado a usted y si va a asistir. Y en segundo lugar, si no recuerdo mal, el señor Feijóo, al poco de asumir el liderazgo del Partido Popular, se reunió con ustedes y con la patronal para presentarles su plan económico. En su opinión, ¿alguna medida que incluyera el señor Feijóo en ese plan económico hubiera servido para contener la inflación que en este momento tiene España? ¿O hubiera sido susceptible de que el Gobierno la hubiera aceptado para meterla en el decreto anticrisis? De las que nos planteó, realmente la de la reducción del IVA eléctrico al final ha visto la luz, pero creo que se está demostrando que tiene un efecto limitado. No es ninguna barbaridad en un momento de emergencia poder reducir temporalmente, pero la absorción de las empresas de esa bajada de impuestos creo que hace que no sean las medidas más eficaces, ¿no? Yo la verdad que el encuentro que tuvimos con él fue un encuentro muy rápido, por cuestiones de agenda, lo reconozco que también era un problema de agenda. No hemos vuelto a estar. Nosotros queremos tener relaciones institucionales totalmente normalizadas con el Partido Popular y yo creo que algunas de las medidas que España necesita ante la que nos viene en España, en Europa y en el mundo requerirían de consensos lo más amplios posibles, porque yo creo que hay algunas políticas que deben trascender de los ciclos políticos, ¿no? Y algunas medidas sobre educación, sobre formación profesional y sobre alguna cosa más, creo que sería bueno ampliarlas. Una duda para concluir. Yolanda Díaz. Si va a ir al acto de Yolanda Díaz. No voy a acudir al acto. Creo que es un acto que está fundamentalmente planteado con personas, no tanto con organizaciones. Y yo sobre el proyecto de Yolanda Díaz lo único que puedo decir, lo primero, desearla suerte. Yo creo que España necesita, ante el próximo ciclo electoral y particularmente las elecciones generales, que haya dos alternativas en el campo progresista bien armadas, bien construidas programáticamente a nivel de candidaturas, y creo que en el entorno de lo que representa Yolanda Díaz o
entorno que hoy en día se llama Unidas Podemos, es clave que pueda dar el salto de movilizar abstencionismo y de capitalizar también una parte de la acción de gobierno que ha dado buenos resultados, y no puedo más que desearla la mejor de las fortunas. Una duda mínima, ¿también le ha pedido a usted que no vaya a ese acto? No, para nada, para nada, para nada. Una duda, si puede ser en menos de un minuto, que voy fatal de tiempo. Lo de los ERTES, ¿es una medida de este gobierno? ¿Es una medida del anterior gobierno del Partido Popular, de la reforma del 2012-2013? ¿Quién ha inventado los ERTES? Los ERTES aparecen en el Estatuto de los Trabajadores desde el año 81. Pero llamados así ERTES. No, las medidas de reducción temporal del tiempo de trabajo, la suspensión de la jornada. Esto existía, lo que pasa es que estaba muy poco incentivado. El Partido Popular lo que hizo fue abrir bastante la mano para que se pudieran utilizar ERTES y también ERES sin apenas alegar causas económicas, pero no tuvo ningún éxito la medida. Pero ERTES se han utilizado en España en el año 2009, en el año 2010, por ejemplo, solo que se utilizaron de forma muy limitada en grandes empresas industriales en la fase inicial de la anterior crisis. Yo estaba en Euskadi y hubo ERTES. Yo me acuerdo perfectamente de reducciones o suspensiones de jornada para evitar despidos, pero ni de lejos se aproximaron a la dimensión que han tenido en esta pandemia, donde se han utilizado porque ha habido acuerdos que los han incentivado, y no olvidemos, porque ha habido del orden de 30 y tantos mil millones de euros que durante varios trimestres han socializado temporalmente los costes laborales de España. Esto creo que es muy importante que la gente lo sepa, porque así hemos salvado a este país. Pues aquí lo dejamos. Unai Sordo, ha sido un placer tenerle hoy aquí en la televisión pública, en la noche en 24 horas. Encantado, gracias. Muy buenas noches.